le plació revelarle al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Amén. Se le presentó en esa luz que lo tiró al suelo y le dio unas instrucciones. Amén. ¿Qué era lo que tenía que hacer? No fue por Pablo, no fue por predicado por el Evangelio, por alguien más. Fue por el mismo Señor Jesucristo que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y ahí le reveló que él era el Jesucristo. Le dijo Pablo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Hermano, algo que nos enseña aquí, que cuando alguien persigue a la iglesia es como si estuviera persiguiendo al Señor. Amén. A la novia del Señor. En 2 Corintios 12, del 2 al 4, conozco a un hombre que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y no conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Aquí a Pablo se le revela las cosas que no se le habían revelado aún a un hombre, hermano. Bueno, yo creemos que ahí también se le reveló el Evangelio del Señor, cosas inefables que al hombre no es, él es expresado aún hablar. Escuchó cosas, hermano, que solamente se pueden hablar en el cielo. Y está hablando de él mismo, amén, que fue arrebatado, pero por no hacer que se haga como soberbia sobre él, lo habla como si fuera otra persona. Lo comentamos un poco en la enseñanza anterior. Entonces, dicho esto, sabiendo que el Evangelio fue revelado por Cristo, no por hombres, amén, estaremos entrando en el versículo de esta predicación. Amén. El versículo 15. Pablo, apartado para Cristo, escogido desde el vientre de su madre. Amén. Y vamos a estar haciendo énfasis en la predestinación. Hace mucho tiempo, recuerdo que cuando mi hermana nos visitaba también nos tocó hablar sobre la predestinación, y bueno, hoy vamos a estar hablando de ese mismo tema. Amén. Y bueno, en el 15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo para mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, a algunos no les agrada mucho este tema, hermano, de la predestinación. Y sí, lo reconozco, hermano, que hablar de predestinados, que muchos están escogidos y otros están escogidos para condenación o para que el nombre del Señor sea exaltado, como el ejemplo de Faraón. Faraón era un hombre que fue predestinado para que se viera el poder del Señor, que era, hermano, más grande que cualquier otro rey de la tierra. Amén. Y bueno, el Señor hasta lo usó de ejemplo, hermano. Tenemos otro ejemplo básico, que es el de Judas. Judas fue el hijo de perdición. Amén. Uno que fue puesto solamente para un propósito, para entregar al Señor Jesucristo. Amén. El hijo de perdición, hermano. Entonces, la predestinación, muchos, hasta en iglesias evangélicas y en iglesias católicas, hermano, no lo creen. Pero para no creer esto, tendríamos que arrancar cientos de pasajes de la Biblia. Amén. Y pues, quiero leer unas palabras de Stevie Lawson. Dice sobre la predestinación: la palabra predestinación no se inventó en Ginebra o en Wittenberg. No se inventó en Hiponona, fue inventado en el cielo y es una palabra de la Biblia. Si usted ama la Biblia, usted ama la predestinación. Si a usted no le agrada la predestinación, entonces, amado hermano, usted pues no le agrada la palabra de Dios. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y no podemos decir, la predestinación no me agrada y esto sí y esto no. Hermano, a veces no lo podemos entender, pero lo que nos queda es saber que está inspirada por el Espíritu Santo y decir: amén. Señor, no lo entiendo,
sinceramente no lo entiendo, no me cae, siento que esto me duele en mi corazón. Pero hermano, recordemos que nuestros pensamientos no son como los del Señor. Sus pensamientos son más altos como los de nosotros. El reino de Dios es muy diferente al de esta tierra, hermano. Recordemos que el reino del Señor es semejante, hermano, a ser servidor. Los servidores en el reino del Señor son los más grandes. Amén. El reino del Señor es semejante también a la parábola de la perla de gran valor, hermano, que para poder llegar ahí tienes que sacrificar, vender todo para comprar esa perla. Amén. Y esa perla pues es el reino. Es muy diferente, hermano, a lo que tenemos aquí en esta tierra. Aquí los soberbios, los poderosos, enaltecidos. En el reino del Señor están por los suelos. Amén. Y los humildes están en los cielos. Amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Hay muchos pasajes sobre la predestinación y como les digo, antes de entrar bien sobre este tema, quiero hacer un énfasis en esto. Y quiero ir desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto para hablar sobre este tema. Amén. Amén. Entonces, el tema es escogidos por Dios para servirle, hermano. Amén. Amén. Yo creo que si tú estás aquí, hermano, no fue porque tú quisiste, hermano. Porque como está escrito, hermano, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque el bien. Como está escrito, hermano, dice la palabra, no hay quien busque el bien. Entonces, si fuera por nosotros el estar aquí, créame, hermano, el ser humano jamás va a buscar a Dios. El ser humano por sus propias fuerzas de decir, yo quiero dejar esta vida de placeres y ir a buscar a Dios. No, hermano. Si estamos aquí es porque al Padre les plació escogernos y nos hizo, hermano, llegar a los pies de Cristo para que Él nos santificara, nos redimiera, hermano, y por medio de su Espíritu Santo nos santificara y que estemos aquí en este camino de renovación, de restauración, de ser cada día como Él. Entonces, quiero dar un ejemplo sobre la predestinación, hermano. Y vamos allá a Jeremías 1:5. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías 1:5. Pablo está consciente, hermano, que él fue escogido. Vamos a recordar un poco quién era Pablo, hermano. Recuerden que cuando a Pablo le hizo el llamado del Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo, hermano? Amén. Persiguiendo al pueblo del Señor. Iba con una misión de llevar a todos encadenados para Jerusalén, para ser azotados, para hacerlos que menguaran y que negaran al Cristo. Entonces, ¿será que el Señor habló a Pablo porque era una buena persona? No, hermano. ¿Será que a ti y a mí nos habló porque éramos buenas personas? No creo, hermano. No lo creo. Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Y te puse por profeta a las naciones. Hermano, dice el Señor que cuando no lo escogió cuando estaba en el vientre o en el seno de su madre, sino que antes de que estuviera ahí, el Señor ya nos conocía, hermano. Ya conocía a Jeremías y ya lo había, hermano, consagrado y ya le había puesto una misión que fuera profeta para las naciones. Y gloria a Dios, hermano, por eso es hermoso, es glorioso. Amén. Jeremías dice en el 6, entonces dije, Señor, Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Hermanos, vemos de entrada que el Señor le dice a Jeremías, le hace un llamado. Te escogí por profeta a las naciones, dirás lo que yo quiero que digas, irás a donde quiera que yo digas. Y le dice, Señor, no sé hablar, soy muy joven. Esto mismo dijo Moisés, amén, cuando le dijo que fuera a Faraón y le dijera que dejara libre a su pueblo. Las excusas, Señor, soy muy joven.
Señor, no soy de fácil palabra. Señor, tengo una vida todavía por delante. Señor, soy el más débil de mi familia o de mi colonia. Soy el de menos palabras, soy el menos inteligente. Señor, ¿por qué me escoges a mí? Le está diciendo Jeremías de alguna manera, hermano. Pues nosotros nos pasa igual. Amén. Hay muchos prejuicios que ponemos, muchos obstáculos, hermano, que para el Señor no lo son. ¿Habrá algo imposible para el Señor, hermano? ¿Habrá algo imposible para usar un vaso de barro, hermano, para convertirlo, para que glorifiquen el nombre del Señor por ese vaso, hermano? A lo mejor la ovejita negra de la familia. Yo creo, hermano, que no hay nada imposible. Y eso le digo por mí mismo, hermano. Era el más, en la escuela, el más bruto para hablar, hermano. Se me trababa, sudaba hasta frío, hermano, cuando me paraba enfrente de las personas. Y yo sí una vez le dije, Señor, ¿por qué si hay más personas preparadas que yo? Hay gente más valiente, hay gente que sabe teología, escatología, hermenéutica y sabe hacer una exégesis de la palabra y predica hermoso. ¿Por qué yo, Señor? Y les comparto que fue una experiencia, hermano. Estaba escuchando una canción de Marcos Brunet de Jeremías y de repente que se pone y son estas palabras mismas que empiezo a escuchar. No digas que eres joven, no digas que sabes hablar, porque antes de que nacieras yo te consagré y te puse nombre. Hermano, cuando escuché esas palabras, créeme que fue como un bálsamo, como que una contestación directa del Señor de que el Señor tenía algo preparado para mí. Aunque yo mismo me estaba poniendo 1000 trabas, el Señor, hermano, fue como una palabra de aliento que me dio pues mucha fuerza, hermano. Y también lo hace contigo, hermano. Quita todos esos obstáculos de que es que yo no soy bueno para entender la palabra. Hermano, créeme, cuando deseas hacer la voluntad del Señor y le pides sabiduría para ir a predicar su palabra y para enseñársela a tu familia, nace un deseo ardiente y empiezas a entender su palabra. No digas que no sabes entender la palabra. No digas que eres muy joven. No digas que no lo puedes hacer porque ya estás casado o ya estás en tu familia. Hermano, puedes hacer la obra del Señor aún en tu propia familia, en tu escuela, en tu trabajo, donde quieras, hermano. Entonces, dice que el Señor extendió su mano y tocó su boca de Jeremías y le dijo, aquí yo te he puesto mis palabras en tu boca y mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para, hermano, derrocar, también para edificar y para plantar. El Señor está buscando, hermano, hombres y ha escogido, hermano, y tiene el tiempo para nosotros para trabajar en su obra, hermano. Pero no pongamos las excusas, amén, porque para el Señor no hay nada imposible. Y bueno, hermano, Jeremías fue un profeta que fue el único entre cientos, entre muchos que estaban en ese pueblo, hermano, que decían puras mentiras. Pero el Señor usó a Jeremías para advertir y hablar verdad al pueblo, hermano, que se había apartado del Señor. Entonces, gloria a Dios, aleluya. No hay nada imposible para el Señor. Y gloria a Dios para eso, hermano. Amén. Santo, aleluya. Antes que los padres de Jeremías conocieran a él o que pensaran en tener un hijo, el Señor, el que ya existía el Verbo, hermano, ya conocía todo, amén. Y nos hace ver su preexistencia de Dios, su omnisciencia, amén, que lo sabe todo. ¿Amén? Él lo sabe todo, hermano. Él les ha placido con conocernos desde antes de la fundación del mundo. Él ya te conoció y te escogió. Amén. Esto nos da de ejemplo, hermano, como les decía anteriormente, que aún la vida pecaminosa que nosotros hemos tenido antes de haber conocido al Señor, hermano, no estorba para la obra del Señor. A veces, hermano, hemos visto la historia de Pablo. Como les digo, no había nada bueno en él.
No había algo que lo hiciera apto o que cumpliera ahora sí los parámetros para el Señor. A lo mejor si era judío, amén, era de la tribu de Benjamín, pero pues al Señor no le importaba nada de ello, hermano. Amén. Mi hermano, ¿se puede pasar para acá, por favor? Amén. Hermanos, aquí venimos a escuchar palabra del Señor, amén. Hay que tener reverencia, amén, cuando estemos escuchando la palabra del Señor, amén. Los chistes allá afuera, aquí tengamos reverencia. Entonces, hermano, gloria a Dios, aleluya. El Señor no nos miró a nosotros por nuestras buenas obras o porque, hermano, ya estuviéramos haciendo algo para Él. Hermano, lo digo por mí. Orgulloso, soberbio, con una mente depravada, una mente corrompida, que no pedía perdón nunca. Orgulloso, rencoroso, asesino, fornicario, hermano. No había nada en mí que hiciera que el Señor pusiera sus ojos en mí, pero el Señor nos escogió, hermano, y nos santificó por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Entonces, hermano, yo creo que el Señor nos miró a nosotros. Hay otro ejemplo en Isaías 49:1. Amén. Sobre la predestinación. Y les invito a que vayamos allá a Isaías 49:1. Somos escogidos por su gracia para servirle. Dice Isaías 49:1. Escuchadme, islas, y atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre. Mencionó mi nombre. Dice el 5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a Él y que Israel se reúna con Él. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Y dice el 6, dice Él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías es otro siervo escogido, así como Jeremías, así como Pablo. Amén. Él fue escogido, hermano, desde el vientre de su madre para hacer volver el corazón de Israel al Señor. Y no solamente para eso, hermano, para que fuera luz a las naciones que estuvieran lejos, para que vieran a Cristo. Entonces ahí todavía Isaías estaba cumpliendo el plan de Abraham, hermano, que por Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra. Y así Jeremías estaba haciendo esa luz para hacer traer al pueblo de Israel, hermano, y aún hasta los gentiles. Amén. Como dice el 6, dice, para levantar de las tribus de Jacob y restaurar a los que quedaron de Israel, también te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces, hermano, ya tenemos 3 ejemplos, amén, sobre la predestinación. Hombres escogidos por el Señor, hermano. No hombres fuertes, no hombres, hermano, musculosos, o no hombres que eran ya grandes, guerreros, con un intelecto alto. Porque Dios no mira eso, hermano. En ese caso hubiera escogido a los hermanos de David. Esos sí eran unos guerreros ya preparados, y David, hermano, un simple pastorcito de ovejas. Pero el Señor no mira las apariencias, Él mira lo de adentro, el corazón, mi hermano. Entonces nos ha escogido antes de la fundación del mundo, para que seamos, hermanos, luz a las naciones, donde quiera que nosotros vayamos, así como fue esos hombres, esos profetas. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Dice en Hechos 9:15, pero el Señor le dijo, ve, porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo era un instrumento escogido. Ananías tenía miedo de ir a Saulo, hermano, porque sabía que era un perseguidor, asesino. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque me es instrumento para que él vaya y predique a los gentiles. Amén. Entonces, hermanos, yo no puedo ver por ninguna parte que los apóstoles eran alguien con atributos o con cosas que llamaron la atención del Señor. Tenemos el ejemplo de Mateo, un ladrón, amén, que le robaba a su propio pueblo, que le traicionaba a su propio padre, que le cobraba impuestos hasta su propia familia, hermano. Cobraba impuestos de más, amén. ¿Qué tenía de bueno Mateo? ¿Qué tenía de bueno Pedro, hermano? Un pescador que a lo mejor de mala habla, rudo en su manera de hablar, y bueno, no tenía nada de bueno, pero el Señor los escogió. A Pedro, hermano, para que le predicara a los judíos, a Pablo para que le predicara a los gentiles. Para todos tiene un propósito, hermano, como lo tuvo para Jeremías, así lo tiene para ti, hermano. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Que el Señor tiene algo para ti. No somos nomás para no hacer nada, sino que el Señor, hermano, se va a glorificar para que seas luz, así como lo hizo con cada uno de ellos, hermano. Van a glorificar el nombre del Señor por tu vida. Amén. Santo, aleluya. Un ejemplo más que quiero dar, Romanos 9:10. Romanos 9:10. Un ejemplo más sobre la predestinación. 9:10 dice: y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos, uno, nuestro padre Isaac, por cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hermano, dice que no fue por obras, los escogió antes de que estuvieran en el vientre de su madre. Amén. Para que no dijeran que fuera por obras. Hermanos, ¿qué habían hecho esos niños para que escogiera a uno, para que amara a uno y para que aborreciera a otro? Nada, hermano. No había nada que hubieran hecho. Aquí tenemos otro ejemplo de que el Señor escoge cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Amén. Y déjeme le digo, hermano, que Jacob no fue el mayor ejemplo a seguir en su vivir. Narra la historia, hermano, que bueno, en su nacimiento pues todo bien, pero solamente esto lo sabía la madre, que el mayor serviría al menor. Jacob de alguna manera era un ladroncillo, hermano, que le robó la primogenitura a su hermano, y se aprovechó que su padre ya era muy anciano y no podía ver, y sus instintos ya estaban pues ya muy bajos. Y bueno, dice que se puso piel de oveja en los brazos y se puso para poder oler como Esaú, ya que Esaú pues era un hombre de casa, más como que de un olor más fuerte, ¿verdad? Y era velludo, y se puso pues piel de oveja en sus brazos, y fue a su padre, le llevó la comida y le dijo que lo bendiciera y que le diera la bendición de su hijo primogénito, y se la robó, hermano. Le dio todas las bendiciones a Jacob, las que eran de Esaú. Y bueno, Esaú, hermano, que era pues ahora sí un hijo que sí honraba a sus padres, que los cuidaba, que era un hombre de casa, que cazaba y les tenía la comida. Ese no fue escogido por el Señor. Y el que era pues un ladroncillo, hermano, a ese escogió el Señor. Entonces no fue por las obras que el Señor nos escoge. Amén. Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros éramos a lo mejor hombres adúlteros, hombres orgullosos, hombres que éramos a lo mejor borrachos,
hombres, hermano, que éramos fornicarios, drogadictos, ladrones, hermano. Mujeres que a lo mejor antes eran peleoneras, mujeres que a lo mejor antes se dedicaban a la prostitución, hermano. ¿Será que el Señor va a escoger de ahí, hermano? Sí, hermano, porque de ahí somos nosotros, de lo más vil y lo más menospreciado, de asesinos, todos tatuados, hermano. De ahí se glorifica el Señor. Y no hemos visto un caso que era una persona buena. Y esto, hermano, es glorioso, porque el Señor no piensa como nosotros, hermano. Amén, nosotros miramos las apariencias, pero Él no. Entonces, también dice que Dios no es injusto. Y hay una pregunta en el 14, ¿qué entonces diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Dice Pablo, hace una pregunta. ¿Hay una injusticia en Dios? Dice, de ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tengo misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y pone el ejemplo del faraón. Para eso mismo lo levantó, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Amén. Y ha puesto a vasos de deshonra y vasos de honra para que los de honra sean glorificados en los de deshonra, hermano. Para eso lo ha puesto el Señor. Y no hay injusticia en esto, como les digo. Porque si fuera de nosotros, hermano, como les digo, si no fue por el Señor, por el Padre que nos trajo al Hijo, como dice su palabra en Juan, nadie viene al Hijo si no es por el Padre. No hay injusticia porque si no fue por el Padre, tú no estuvieras aquí, mi amado hermano. Anduvieras allá jugando fútbol, pateando la pelota, anduvieras en misa, anduvieras, hermano, en fiestas, en las albercas, anduvieras de viaje, de vacaciones, en cualquier parte, menos escuchando su palabra, ni negándote a ti mismo cada día, ni luchando por ser como Cristo, hermano, para agradarle. Porque esto, hasta esto, el agradar al Señor, no depende de ti, hermano. Eso es parte del Espíritu Santo que te redarguye cada día. Porque esta carne se opone contra el Espíritu, hermano. Esta carne, si no fuera por el Espíritu Santo, no buscara nada del Señor. Aleluya. Hermano, ¿será que podemos decirle al Señor que es injusto? De ningún modo. Dice el 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Amén. Hermano, el de la fábrica no tiene autoridad para hacer un aparato malo, para ejemplo para los demás, para que no hacerlo como, vaya, por ponerlo de ejemplo, de defecto. ¿Acaso el dueño de la fábrica pues no tiene autoridad de hacer vasos débiles y otros más buenos? Hermano, ¿acaso el barro le puede decir al alfarero por qué me has hecho así? No, hermano, no podemos. Y dice el 22, ¿y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia de antemano. Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, hermanos, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún ninguno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, hermano. No hay quien busque a Dios. Todos se desvían. Dice que sepulcro abierto son sus gargantas. Siempre buscan hacer el mal, matar, destruir. Está en Romanos 3:10, hermano. Y ya está escrito, inspirado por el Espíritu Santo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Amén. Entonces no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor quiera tener misericordia, hermano. Amén. Amén. El Señor tiene misericordia de que a Él le plazca tener misericordia. ¿Acaso el Señor nos debe algo al hombre pecador que se levanta cada día en contra de sus mandamientos? ¿Acaso el Dios que ya puso todas sus leyes, hermano, y nosotros las destruimos
bueno, nosotros mismos ahora sí que no cumplimos ni una, nos rebelamos en contra de Él, adoramos a otros dioses que no es a Él, y no guardamos su día de reposo para santificarlo. Hermano, no amamos a nuestros hermanos ni a Él. ¿Él tiene alguna deuda con sus hijos? No, hermano, nada. Nosotros le debemos todo a Él. Entonces dice en Romanos 8:30, vaya ya a buscarlo, Romanos 8:30. Gloria a Dios, aleluya. Felipe, ¿me traes agua? Agua por ahí. Amén. Si alguien me puede ayudar a darle lectura fuerte y claro. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. A los que predestinó el Padre, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a los que justificó, a esos también glorificó. El Padre, hermano, hizo un plan y lo hizo posible gracias al Espíritu Santo, que hace que ese plan pues funcione. El Padre nos elige y el Hijo nos justifica y el Espíritu Santo nos santifica, hermano. Los tres son el Señor, hermano, es la Trinidad. Cada uno, hermano, tiene una parte, una función. El Padre nos escoge, el Hijo nos justifica y el Espíritu Santo, hermano, nos santifica. Amén. Entonces, si somos elegidos, hermano, nadie puede arrebatarnos. Hay personas que dicen, hermano, que la salvación se puede perder. Hermanos, hay una doctrina, amén, de la perseverancia de los santos, una doctrina reformada, que es en la que pues creemos, que nos inclinamos un poco más con algunos versículos que vamos a estar dando, pero dice que el creyente, el que fue un hijo del Señor, pues puede perder la salvación. Amén. Qué bueno que si al final de sus días él peca muy fuerte, como lo dice la Iglesia Católica, hay pecados de muerte y hay otros que son, pues, que no son de muerte, que se pueden perdonar, pues, con el purgatorio ahí. Entonces, el Señor, hermano, Él nos predestina y nos hace hijos. Pero si nos predestina, hermano, ¿será que cuando Él nos escoge somos podidos ser arrebatados de su mano? Cuando Él nos predestina y nos escoge, ¿será que podamos, hermano, fallar a su propósito, a su elección? No lo creo, hermano. Pero según la doctrina de la perseverancia, si somos elegidos, nadie nos puede separar del amor del Señor. Romanos 8:39, hermano, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni el hambre, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, hermano. Cuando Él nos escoge, nada. Si viene escasez, una escasez tan grande, el Señor te va a preservar para que no lo niegues, y en eso, hermano, el amor del Padre no será separado de ti. Si viene persecución, no te separará del amor de Cristo, porque lo dice aquí en su palabra, del 8:30 hasta el 39. Hermano, ni ángeles nos pueden separar del amor del Padre. Si Él nos tiene de su mano, hermano, nada nos puede separar, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que es llamado del Señor, hermano, nunca se perderá. Tenemos la seguridad eterna, hermanos, que el que es escogido del Señor no se pierde. Entonces, si un creyente se aleja, hermano, y nunca vuelve al Señor y niega al Señor, hermanos, pues fue porque nunca fue escogido por el Señor. Amén. Una cosa, si
todos estamos propensos a caer, hermano. Todos estamos propensos a que nuestra fe se debilite. Pero hermano, así como cuando oró por Pedro, cuando su fe menguó y lo negó, así también nos puede levantar a nosotros, hermano. Y vamos a volver al camino, no sé, podemos pasar como el hijo pródigo, nos podemos ir, pero vamos a entrar en sí, hermano, y el Señor nuevamente nos pondrá nuevas sandalias, nos pondrá una túnica nueva, hermano, nos restaurará, y ya no más se acordará de ello. Pero el que nunca vuelve a los pies de Cristo fue que nunca fue escogido por el Señor. Amén. Y en 1 de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermano, si no permanecieron, si ya no volvieron y no quieren nada con Cristo, hermano, solamente nos queda orar por ellos. Nos queda clamar al Señor, y esto puede ser frustrante para la familia. Imagínate, hermano, nosotros tenemos el propósito de guiar a estos pequeñitos a que conozcan de Cristo. Pero hermano, a veces que por más que hagas en ti no está, y solamente es rogarle al Padre, Señor, que te conozcan a ti. Tráelos tú, Señor. Yo les hablo, Señor, y lloro y me frustro y me canso, pero hermano, que no te pase esto. Solamente clámale al Señor, ora al Señor, no te frustres, sino que ahí estate, hermano, siempre predicándole la palabra y orando hasta que, hermano, su corazón deje de latir. Ora y clama al Señor que vengan a sus pies. Amén. Pero hermano, muchos salieron de nosotros, y solamente para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, son como en la parábola del sembrador, hermano. En la parábola del sembrador dice que los que tienen fe, cae la semilla en buena tierra y da fruto al 100 por uno. Pero el que no es buena semilla, el que no tiene buena fe, que no cree en Jesucristo, ese dice que es la semilla que cae en tierra dura. Y bueno, cualquier cosa, hermano, pues hace que se seque, porque no tenía su fe en Cristo, no estaba bien firme sobre la tierra. Fue caído sobre tierra pues dura. Ese pues no da nada. Y tenemos otro ejemplo, hermano, de la semilla que cayó pues entre piedras, hermano. Dice que cualquier cosa, hermano, las pruebas de la vida pues lo hacen caer. Tenemos el otro ejemplo, hermano, de que cayó entre espinos. Dice que las preocupaciones de este mundo, el amor al dinero, las tristezas hacen que lo ahogue, y pues esa fe, pues esa planta pues se marchite. Amén. Y solamente hace evidente, hermano, que no tenían una fe verdadera. Amén. Porque si hubieran tenido una fe verdadera, hermano, hubieran permanecido. Las cosas, el amor al dinero, las tentaciones, no lo hubieran hecho caer. Y sí, hermano, pueden durar hasta a veces 20, 30 años en la iglesia, bautizados. Parecía que iban a ser los apóstoles, los ungidos, los pastores, los que iban a salvar a medio Reynosa. Pero vino la tentación, vino las riquezas, y como no estaba firme sobre esa tierra que da, hermano, fruto al 100 por uno, estaba entre espinos, estaba donde había piedras o tierra dura, hermano, pues se hizo evidente que nunca confió en el Señor. Amén. Pueden estar mucho tiempo, pero si se separa, hermano, es que nunca fueron de nosotros. Amén. Dice su palabra también en Juan, hermano, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son ovejas? Bueno, hermano, pues los que escuchan la palabra del Señor y la siguen y la ponen por obra. Bueno, pero los cabritos, hermano, pues por obvias razones, pues no escuchan la palabra del Señor. Y hermano, no escuchan al pastor, sino que, hermano, pues se van para otro lado, se van, ahora sí que agarran monte. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, nuestra perseverancia, hermano, descansa en el Señor. Si perseveramos, es por Él.
Si permanecemos es por Él. Y si perseveramos en el camino del Señor y cambiamos nuestra vida y le damos la espalda a esta carne, aún es por el Señor. Filipenses 1:6. ¿Y si alguien me ayuda a darle lectura? Estando confiado de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estemos convencidos de esto, hermano. Que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta que Cristo venga. Hermano, Él es el que está obrando en tu vida. Él es el que te está redarguyendo de pecado para que dejes eso que lo aparta de Cristo. Hermano, Él te está perfeccionando, amén, por medio del Espíritu Santo hasta que venga Cristo. Amén, cuando lo veamos en esa nube glorioso, hermano, con poder y gloria. Es por gracia solamente que el cristiano persevera, hermano. Dios lo termina, lo que comienza, Él lo termina. Amén. Tenemos esa seguridad que la perseverancia descansa en Él. Vayamos a Tito 3:5. Tito 3:5. Si alguien me ayuda a leerlo. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el milagro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, nuestra perseverancia en el camino del Señor descansa en su palabra, amén. Que lo que comienza, Él lo termina. Y dice su palabra, hermanos, que no por obras de justicia, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hermanos, tú y yo estamos en ese proceso todavía. Estamos en la regeneración y en la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, es importante nacer de nuevo. Amén. No podemos decir que somos cristianos y tener años en el Evangelio y ser la misma persona, hermano. No puede ser, hermano. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Hermanos, la mayoría del católico, hermanos, dicen que son cristianos, pero si les preguntan si han nacido de nuevo, si han dejado la mala manera de vivir, hermano, de salir de la iglesia, ir a tomar y hacer una fiesta y vivir toda la semana como si no conocieran a Cristo, pero bueno, el domingo nos hacemos creyentes, y no solamente el católico, hermano, sino hasta el creyente que sale del domingo, del día del Señor, y después se quita la corbata, y después se quita el traje de cristiano, ¿me? La falda larga, o el pastor, el hombre, la corbata de creyente, y después empieza a golpear a su esposa, y después se va a adulterar o empieza a estar fornicando, viendo, hermano, cualquier cosa en la tele, pornografía, hermano, a pelear con sus vecinos. No podemos, hermano, decir que hemos nacido de nuevo si no hemos cambiado nuestra manera de vivir, si hemos sido la misma persona. Hermano, cuando Pablo fue encontrado por el Señor, su vida cambió por completo. El que perseguía y el que estaba de acuerdo en que mataba, dejó de hacer eso. El que robaba en los tributos, ahí Mateo dejó de robar, hermano. Entonces, somos lavados y regenerados en la renovación por el Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo, hermano. Debemos de cambiar. Yo no te digo que vas a cambiar en una semana, hermano, porque pues no es así. A lo mejor sí, muchos dejan todo de golpe, dejan de tomar, ya dejan sus segundas mujeres, de andar ahí de infieles, dejan todo, hermano, por seguir, pero siguen en una renovación, cambiando ese carácter, ese mal temperamento, hermano, que grita, hermano, que se llena de orgullo, de rencor, que le cuesta mucho perdonar, que solo habla de él, del yo, hermano, su ego elevado hasta los cielos. Cada día, hermano, somos regenerados y vamos siendo renovados
por el Espíritu Santo. Amén. Santiago 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como en el hacer, conforme a su beneplácito. Aún Él es el que hace el querer como el hacer en tu vida. Él te escoge. Él te perdona por su Hijo Jesucristo. Y Él te renueva, te glorifica para Él por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano? Él pone el 100% para tu salvación. Tú solamente, hermano, estás aquí para obedecerle, porque Él pone el 100, hermano. Las obras de salvación las hizo Él, no tú. Solamente nosotros es arrepentirnos, convertirnos, creer que Él es el Hijo de Dios y seguirle, permanecer hasta el fin, hasta que Él venga en las nubes. Amén. Entonces, la perseverancia de los santos descansa en que si fallamos, hermano, aún podemos fallar, pero tenemos confianza en que abogado tenemos para con el Padre, en el mediador entre Dios y entre el hombre, Jesucristo, hermano. Entonces, dice su palabra, hermano, que abogado tenemos con el Señor. Y sí, así como oró para restaurar a Pedro, hermano, así puede el Señor, hermano, orar. Él de hecho, hermano, en su palabra lo vamos a estar viendo que Él intercedió por nosotros. Vayamos allí en Juan 17:11. Dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Hermanos, cuando Jesús estaba en la tierra, el Señor ya estaba orando por ti. El Señor ya estaba intercediendo por ti, y le estaba pidiendo al Padre que los guardara en tu nombre, hermano, en el nombre del Señor. Amén. Perdón. Entonces, Él ya no iba a estar aquí, pero Él oró por ti. Él es nuestro sumo sacerdote que perdona nuestros pecados y que nos hace aptos. Amén. Por la sangre del Cordero. Amén. Hermano, yo siempre he dicho, puedes salir decepcionado de una iglesia, puedes no estar de acuerdo conmigo, puedes divorciarte de tu esposo o de tu esposa. Hermano, te pueden hacer lo que quieran, hermano, pero dejar a Cristo, hermano, yo creo que eso no. Si aún aquí yo te decepciono o te decepciona un hermano aquí, hermano, no es para que te vayas al mundo y nunca vuelvas más a Cristo. Porque si nunca vuelves a Cristo, hermano, nunca estuviste aquí por el Señor. El que está aquí por el Señor, ya sea si lo deja a su esposa, ya sea si lo traiciona a su hermano, seguirá buscando de Cristo. Amén. Descansamos en Él, hermano, que hasta aún en nuestros momentos de debilidad, Él nos levantará, hermano. Solo excepto Judas, hermano, porque su fe pues no era genuina, era una fe falsa, que solamente, él estaba por robar, él tenía otros principios, amén. Y era el hijo de perdición. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermano, por eso no te preocupes. Si no vienen aquí a la iglesia, si por más que les dices y le predicas el mejor sermón, hermano, que hace llorar a las personas, y si no llegan, hermano, es porque no son ovejas del Señor. Porque las ovejas oyen la voz del Señor y lo siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, dice el Señor. Y nadie, hermano, ni los problemas, ni principados, ni potestades, ni aún Satanás, hermano, los puede arrebatar, porque ellos jamás niegan al Señor. Nadie los arrebata de mi mano, dice el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. El Señor, el Padre, se los da al Hijo. Nadie viene al Hijo si no es para el Padre, hermano. Amén.
El Señor te ha escogido para que vinieras a Él. Y yo creo, hermano, que si estás aquí, hermano, hay todavía, pues, salvación. Amén. Si estamos aquí es porque no fue por nuestro querer, sino que algo puso en ti cuando estabas en tu casa, algo te redarguyó, algo te dijo: no te quedes a la cocina, no te quedes a la fiesta, no te quedes con tu familiar que acaba de llegar, no te quedes, sino ves a escuchar palabras de vida eterna, palabras que nos van a salvar. Amén. Aleluya, santo. Entonces, la perseverancia de los santos, hermanos, descansa en el Señor. Aleluya. Hay un ejemplo, hermano, que quiero compartir. Hay un camino que van, supongamos el camino de Nueva York, hermano, por donde pasan todas las celebridades y esas calles anchas, hermano, esas avenidas donde pasan 1000 gentes. Amén. Entonces, hay un camino chico a mano derecha y nadie entra por ahí, hermano. Algunos se asoman por ese camino. Digamos que son aquellos que pues vienen un día al Evangelio y pues nomás vienen a ver cómo es y siguen por el camino ancho. Y bueno, entran otros y se meten más adentro, hermano. Y bueno, se vuelven a salir porque estos pues no les interesa, ven que pues es difícil, hay que dejar mucho, hay que negarnos a nosotros y pues no hay tanto placer por ese camino y mejor pues me salgo. Entonces, pero nosotros, hermanos, ese uno entre 1000 personas, amén, ese uno entra y ahí se queda y sigue caminando, y cuando voltea atrás y mira el cartelón, hermano, entraste porque fue por mí, por la obra del Padre. El que entra ahí, hermano, es por la obra del Padre. Si tú estás aquí es por el Señor, amado hermano. Para que nazcas, para que sigas en su camino. Y de ese uno entre 1000 no fue por ti, fue por su gracia, hermano. Amén. ¿Cuántos dices amén a esto? Que fue por su gracia. Gálatas 1:15. Pues vamos ahí a Gálatas, donde empezamos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Aleluya. Nos llamó por su gracia. Amén. A Pablo lo apartó desde el vientre de su madre y tuvo a bien. Pablo no había hecho nada que llamara la atención del Señor. Pablo no era más que un asesino, perseguidor del Señor Jesucristo. Amén. Odioso, hermano. Solo que perseguía a la iglesia. No era bueno. Estuvo aún de acuerdo en la muerte de Esteban. Entonces, unos éramos asesinos, como le decía, orgullosos, celosos, egoístas, vanidosos, soberbios. Hermano, éramos como aquellos que decían: ese tiene la sangre pesada, nadie lo aguanta ni en su casa. Donde llega, emana ego, soberbia, solamente habla de él y todo depende de él. Éramos como aquellos de sangre pesada que le decíamos que nadie nos aguantaba, hermano. Entonces, si te pones a pensar, hay personas mucho mejores que ocuparían este puesto que nosotros. Moralmente, allá afuera, hermano. Yo conocí a una joven en la universidad, hermano, jamás la vimos enojada y había un compañero y una compañera cristiana que decían: a esa muchacha nomás le falta ser cristiana. Amén. Tenía una moral que no decía maldiciones, respetaba a todos los maestros, sacaba puros 10, siempre llegaba temprano. Hermano, nomás faltaba que dijeran que era cristiana. En la familia, hermano, a lo mejor tenemos hermanos que antes de que viniéramos a Cristo, teníamos hermanos que eran mejores que nosotros. Eran mejores y daban mejor testimonio a los demás allá afuera.
honraban más a nuestros padres que nosotros. A lo mejor nosotros éramos la oveja negra, pero ahí por ahí en las redes sociales hay una influencer que andan criticando mucho que dicen que es cristiana porque le hace de comer a su marido y bueno, y lo atiende bien, y dice el sueño de todo hombre cristiano, ¿verdad? Pero como que cumple moralmente las cosas de un creyente que se sujeta a su marido, esposos que tratan a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Hermano, honran a sus padres como si se guiaran a la palabra. Tienen un matrimonio ahora sí, de ejemplo, hermano, como si se estuvieran guiando a la palabra. Jamás se son infieles hasta que son ancianos, hermanos, hasta la muerte son fieles, y nunca los podrás ver enojados, pero no tienen a Cristo. Y nosotros, hermano, los peores, amén, moralmente los peores, aquí estamos, amén, que no había nada que pudiera hacernos aptos, sino que Él nos escogió por gracia, no por obras que pudiéramos hacer, porque nos escogió en el vientre de nuestra madre. Yo creo que por eso a veces muchos de nosotros sufrimos mucho para nacer, hermano. Yo creo que yo cuando nací, yo creo que ahí hubo muchas cosas que podía haber sido un aborto, ¿verdad? Muchas cosas que se levantaron. Pero mira, gloria al Señor, hermano. El peor de la familia más famosa de que hacía desastres allá en San Fernando, ¿verdad? Qué bueno puede salir de San Fernando, qué bueno podía salir de esa familia. Querían muchos, hermano. Pero bueno, mire, para la gloria y por su gracia nos escogió para ahora estar aquí predicando el Evangelio. Y yo creo que no fue casualidad, hermano. El Señor me ha escogido para estar aquí hoy predicándote el Evangelio, para ir a predicar el Evangelio a los hospitales, a esta ciudad, a esta colonia. El Señor me ha escogido para ello, hermano. Y no creo que fue casualidad. Él ya me había escogido, me había puesto para pastor, para cuidarle, para ganar almas para Cristo, hermano, hasta que venga el Señor. Entonces, santo, aleluya. ¿Cuántos conocen a alguien, hermano, que eran mejores que nosotros, amén? Antes de que viniéramos a Cristo. Y todavía hay alguien más, hermano, que es mejor todavía. Pero si es así, hermano, pues preocupémonos. Si todavía hay personas moralmente y no son creyentes, son mejor que nosotros, pues cuidado, algo no estamos haciendo bien. Entonces, vamos ahí a Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:4. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que siguiéramos igual como nos encontró? No, hermano. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Amén, como Él es santo. Y sin mancha. Hermano, en el amor, ahora por el Señor debemos ser nuevas criaturas en Cristo. Hermano, y te lo digo con mucho amor. Si no has nacido de nuevo, si sigues siendo la misma persona, te lo digo porque te amo, hermano. Pero no serás salvo, hermano. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. El que no naciere de agua y del Espíritu, amén, no podrá entrar en el reino de los cielos. Si no hemos cambiado nuestra vida, hermano, yo no quiero que te pierdas, no quiero que nos perdamos. Pero, hermano, es necesario que estemos haciendo buenas obras, que seamos santos, que, hermano, que donde digan, ya no digan, mira, el cristiano, mira, sigue siendo el mismo ladrón, por eso yo mejor no me convierto para ser igual que él. Hermano, si todavía no te conocen en el trabajo como cristiano, si todavía en tu familia dudan de que eres cristiano, si todavía en tu colonia te conocen como el pleitista, hermano, yo creo que hay que preocuparnos. Yo creo que algo estamos haciendo mal y debemos de hacer un alto y decir, Señor, cámbiame, renuévame,
porque no he nacido. Soy la misma persona, tengo los mismos gustos que antes, no he dejado nada, al contrario, voy de mal en peor. Hermano, fuiste salvado por gracia, para que seas santo sin mancha, para que seas nueva criatura y digan, mira, él antes era ladrón, pero ahora él es el más honesto. Ahora los patrones le dejan todo, le confían todo. Mira, aquella era la mujer que era la pleitista, que se peleaba con su marido, que hacía pleitos en toda la colonia, que le aventaba piedras. Que digan ahora, mira, esa es la nueva criatura que ha hecho el Señor. Gloria a Dios, mira, yo quiero de ese Cristo. Mira aquel hombre rencoroso que cada rato se peleaba, que era un borracho, adúltero, fornicario. Mira, yo creo que si él permaneció en Cristo, también lo va a hacer conmigo. ¿Cuántos han escuchado, hermano? No lo podemos decir por nuestra propia boca, pero si escuchas que alguien glorifica el nombre del Señor, hermano, por tu buen testimonio, algo estamos haciendo bien, amén. Pero si no, hermanos, yo te soy sincero y te digo la verdad, porque no quiero que te pierdas. Muchos dirán, hermano, ay, qué duro habla el pastor, hermano, pero es la palabra. Dice que llegarán momentos en el cual no soportarán la sana doctrina, sino que amontonarán así falsos maestros, falsos predicadores a su propia concupiscencia, que les soben el ego, que los tengan aquí arriba y que nunca se van a perder, que son los mejores, nomás con que den el diezmo y la ofrenda, igual se van al cielo comprando al Señor con el diezmo. No, hermano, aquí no es con eso, aquí es con tu vida, que te arrepientas, amén, y que des gloria para el Señor. Entonces, hermano, no te enfades con tu familia porque no vienen a Cristo. Es que si lo entiende ahora, hermano, si lo vamos entendiendo ya, agarrando, ya lo vamos saboreando, no depende de ellos. Nunca va a depender de ellos, depende del Señor, que los escoge, que los traiga aquí. Tú lo que debes de hacer es orar por Él. Amén. Juan 6:6, nadie viene a mí si no es por el Padre que lo envió, y yo lo resucitaré en el día final. Podemos rogar para que el Padre lo traiga al Hijo. Entonces, concluyendo esto, hermanos, sobre la predestinación, yo creo que ya quedó claro este tema. Vamos a seguir más adelante en Gálatas 16 al 17 y vamos a estar viendo los primeros pasos de Pablo. Ya voy a terminar, hermano. Vamos a estar viendo los primeros pasos de Pablo y le recuerda a los Gálatas, amén. Gálatas 16, 17. Estamos en el 1. Dice: tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Amén. Entonces, Pablo le está recordando a los de Galacia cómo fueron los primeros pasos del apóstol. Y bueno, hace eco, o lo podemos ver cómo fue eso en el libro de los Hechos. En Hechos 9:19 dice: y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Cuando Pablo recibió la vista, amén, cuando fue llamado por el Señor, dice que no fue directamente con los discípulos, sino que se fue a Damasco, amén. Y dice ahí en el 9:19, por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces Pablo empieza a predicar a Damasco, dice el 20 al 22, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estas cosas se asombraban y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito.
Dice que glorificaban al Señor, hermano. Dice, ¿no es este el que perseguía a los que mencionaban el nombre de Cristo? Dice en el 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Todo esto lo hizo Pablo antes de ir a Jerusalén. Y dice Pablo, no es mentira lo que yo digo. El libro de los Hechos, hermanos, recordemos, a ver si ahora sí se acuerdan mis hermanos del discipulado. ¿Quién escribió Lucas del discipulado? Ah, perdón, ya lo dije. Por andar queriéndole poner la trampa, hermano. Se me fue. Pero bueno, después les pongo otro. Entonces, hermano, Lucas da fe de todo esto. Quien escribió Hechos, hermano, fue Lucas, para dar testimonio a Teófilo, amén, de las cosas que habían pasado y ver que fueran verdad. Entonces Lucas da fe de todo lo que dice, pues Pablo es verdad. Pero hermano, ahí en Gálatas 1:18 vamos a regresar. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Hermano, Pablo tardó 3 años para ir a los discípulos. Recordemos que él recibió el Evangelio no por hombres, sino por el Señor Jesucristo por revelación. Pablo predicaba en Damasco y nadie le enseñó cómo evangelizar. Él predicaba porque el mismo Señor le reveló las cosas, hermano, lo que él debía de predicar. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El que os escribió, el que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. En Hechos 9:26, Pablo va a Jerusalén y da fe de esto. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de 3 años va con los apóstoles, con los pilares, con Pedro, con el hermano del Señor Jesucristo. Y bueno, tuvo con ellos 15 días, pero dice que no tenían la confianza de recibir a Pablo, porque Pablo, hermano, era el perseguidor. Y quiero compartir esto rápidamente, hermano. En China, hermano, en aquellos países, en Corea se predica la palabra del Señor. Y leía una historia, hermano, que no creían, leía una historia en un libro, que los chinos, cuando se congregan a predicar el Evangelio del Señor, pues tienen que juntarse, tienen que ir muy lejos para ir a congregarse con ese tal hermano. Y bueno, dice que entran, pero no pueden aceptar a alguien nuevo, porque saben que si es alguien nuevo, pues les va a poner con las autoridades, les va a decir, amén, que pues ellos están haciendo servicios, les va a chismear. Entonces, los discípulos también se entiende que tenían miedo de recibir a Pablo. Entonces, en China, hermano, leía una historia que para poder congregarse y para hacer eso que tú y yo estamos haciendo libremente, llegan al local, a una casa, y bueno, 2 hermanos se quedan en cada esquina, se quedan a las puertas, amén, para ver que no vengan los policías. Y si vienen los policías, pues le dan alerta a los hermanos pues, para que salgan huyendo. Hermano, dice que se congregaban en círculo, no con sillas, no con micrófono, adoraban al Señor silenciosamente, predicaban la palabra silenciosamente. Y bueno, cada quien después predicaba y daba su testimonio de lo que el Señor estaba haciendo con cada uno. En círculo, todos reunidos. Dice la palabra en la historia, amén, que se hizo un charco de lágrimas, porque unos contaban de cómo su padre había sido pues llevado por las autoridades, y no por ser ladrón, hermano, sino por predicar el Evangelio de Cristo.
Y otros decían, mira, tengo una familia que se acaba de perder en las islas, que estaban proclamando el Evangelio y pues ya no volvieron. ¿Cómo le digo a los demás? ¿Cómo los fortalezco? Ayúdenme, hermanos, a orar porque tenemos una familia menos. Y bueno, cada uno contaba sus experiencias, cómo habían perdido hermanos en Cristo o familias. Y todos, hermano, hicieron un charco de lágrimas en círculo. Y hermano, nos enseña algo tan hermoso, ¿eh? Que como ellos, el día del Señor, hermano, no lo desperdiciaban. Ellos no, porque llega el hermano, el primo de Estados Unidos, no dejan de congregarse, hermano. Ellos anhelan escuchar palabra del Señor, amén. Ellos no dejan ni dicen bendición, amén, el día extra en la fábrica, sino que, hermanos, ellos, cada palabra, cada congregación con cada uno es una victoria, porque pueden proclamar pues el reino de los cielos, amén. Y así se entiende, hermano, que los discípulos también tenían miedo de que Pablo llegara a compartirles. Y dice que estuvo 15 días con ellos y glorificaban, hermano, porque pues el que en otro tiempo tenían miedo de él, ahora predica a Cristo, y glorificaban por causa de él el nombre del Señor, amén. Entonces, ahí en Hechos 9:21, y todos los que escuchaban se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Concluyo con esto, hermano. Pablo era ejemplo y glorificaba en el nombre del Señor, porque antes era una persona y ahora era otra. Hermanos, que quede esto en nuestro corazón. Que ya no blasfemen el nombre del Señor por nuestra culpa. Que antes, si éramos ladrones, ahora seamos otra persona. Y que ahora glorifiquen el nombre del Señor, así como lo hacían por Saulo, hermano. Así lo hagan también por nosotros. Que ya de una vez por todas, hermano, digamos, Señor, yo me entrego a ti. Yo quiero entregarte mi vida a ti. Mi testimonio, mi andar diario, yo lo sacrifico, Señor, por ti. Amén. Que ya haya una diferencia entre nosotros en lo que éramos antes y en lo que debemos ser ahora, amado hermano. Amén. Que ya el atuendo de cristiano ya no sea lo exterior, sino que sea siempre, hermano, no esta ropa, sino que sea lo interno, hermano. Santos de adentro, amén. Un corazón limpio, que se niegue a sí mismo, que sea santo y sin mancha, hermano. Que ya sepan en el trabajo, no por lo que tú digas que eres creyente, sino que empiecen a saber que tú eres creyente por tus obras. Amén. Por el cambio que está haciendo el Espíritu Santo en ti. Que la familia ya empiece a ver a ti en Cristo, hermano. Porque en vez ahora de pelear, ahora les predicas el Evangelio. A veces ahora para discutir, como antes lo hacíamos, ahora nos sentamos y platicamos como gente normal y usamos la palabra y oramos en medio de cualquier problema. Hermanos, yo les exhorto en el amor y en el temor de Cristo, que ya no seamos, hermanos, aquellos por el cual las personas digan, bueno, será cristiano o será creyente. Que ya no se burlen. Hace poco nos contaban una historia, no recuerdo quién, pero llegaba un primo, siempre el día domingo, hermano, de tal persona, y siempre que iba a llegar a la iglesia, hermano, ¿a quién que prefería ese hermano que iba a ir a la iglesia? Al primo, hermano, que siempre llegaba cada domingo con la carne. Amén. ¿Y tú crees que esa persona no se burla yéndose? Mira, prefiere la diversión, prefiere la cerveza, prefiere el estar conmigo que a Cristo. ¿Y cómo, hermano, van a vernos? No nos van a ver como luz, no nos van a ver santos sin mancha. Hermanos, el Señor nos está llamando como a Pablo,
que glorifiquen el nombre del Señor, porque antes que nos burlábamos de los cristianos, ahora prediquemos el Evangelio y digan gloria a Dios. Ese que antes perseguía, ahora glorifica el nombre del Señor. Amén. Antes era, pero ahora, como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, hermano. Ese es el propósito que tenemos aquí, hermanos. Efesios 1:5 nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a su beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fuimos predestinados, adoptados como hijos, hermano, conforme a su beneplácito, para alabanza de su gloria. Para eso hemos sido escogidos. Amén. Póngase de pie, hermano.